Buenas tardes, ¿cómo están? O buenas noches, ¿no? Buenas noches, ¿cómo estamos, muchachos? ¿Ya estamos listos? Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Ya está, ¿qué tal? ¿Estamos listos ya, muchachos? Empezando la semana. ¿Ya estamos listos? ¿Ya todos están súper listos? Muy bien. ¿Qué tal? Sí, ayer se nos cerró la transmisión, ¿no? Ayer se nos cerró la transmisión, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos listos? Muy bien, revisen el material, por favor. ¿Ya tienen el material? Ya, muy bien, empezamos entonces. Hoy empezamos con la parte de los cálculos, muchachos. Hoy empezamos con la parte de los cálculos del curso. Ya empezamos con la parte de los cálculos. Así que hay que ponerle mucha atención a esto, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces. El tema se llama unidades químicas de masa. Unidades químicas de masa. ¿Ya algunas lo han visto? ¿Cómo están? Muy bien, yo creo que ahora sí estamos todos, ¿no? Ahora sí estamos todos, creo. ¿Sí? Ya, muy bien. Empezamos entonces, jovencitos. Empezamos. Muy bien. Vamos a ver entonces nuestro tema de hoy. Unidades químicas de masa. Muy bien. Entonces, ¿ya estamos? Perfecto. Unidades químicas de masa. Su propio nombre lo dice, se encarga del estudio de la masa. Nosotros vamos a estudiar aquí la cantidad de materia. Lo que vamos a estudiar es una nueva unidad de masa. Nosotros ya conocemos varias unidades de masa. Conocemos unidades de masa como el kilogramo, como el gramo, como la tonelada métrica, exacto, como las libras. Pero esas unidades son para medir cuerpos gigantes. Cuerpo como el de nosotros, cuerpo de un camión, cuerpo de un perro, de un gato, de un ratón, de una papa. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos medir cuerpos muy pequeños, cuerpos como un átomo? Cuerpos demasiado pequeños. Entonces, ¿tú te imaginas medir en kilogramos la masa de un átomo? Prácticamente, ¿cuánto sería, muchachos? ¿Cuánto sería prácticamente la masa de un átomo en kilogramos? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la masa de un átomo en kilogramos? Cero, ¿no? Cero, prácticamente cero. Entonces tendríamos que medir nosotros esa masa en otra unidad, de tal manera que me permita ver por lo menos alguna cifra. Y entonces, en la búsqueda de ello, es que el ser humano va a generar una nueva unidad. La unidad de masa atómica. Lo que nosotros conocemos como la UMA.
Unidad de masa atómica. UMA, así se le llama. Unidad de masa atómica, UMA. Esta unidad es creada para medir cuerpos muy pequeños, demasiado pequeños. Cuerpos como, por ejemplo, el de un átomo, cuerpo el de una molécula, el de un ion. Yo no voy a utilizar la unidad de masa atómica para medir una papa, un carro, una persona. Entonces, esta unidad es exclusivamente para cuerpos pequeños, para cationes, moléculas, iones. ¿Cómo lo va a definir el ser humano? El ser humano va a definir una UMA, lo va a definir como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono del isótopo 12. Masa de un átomo de carbono, isótopo 12. Recuerden que el carbono tiene varios isótopos. Nosotros vamos a utilizar justamente el que se relaciona con el isótopo 12. Entonces, así de esta manera el ser humano le va a dar un valor a esta unidad. ¿Ya está? Pero ¿cuánto es eso? Numéricamente, ¿de cuánto estamos hablando? Una UMA es aproximadamente 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Ese es el valor en gramos. 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos hasta aquí, muchachos? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ok? Carbono isótopo 12. Carbono con número de masa 12. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de ahora en adelante, nosotros ya no vamos a hablar de gramos. Hablemos de UMA. Un valor en masa de esta forma lo voy a trabajar mejor en UMA, que es un valor entero. Con eso, ahora nace una definición conocida como masa atómica. Nace la masa atómica. ¿Qué cosa es la masa atómica? La masa atómica, su propio nombre lo dice, es la masa de un átomo, pero es la masa promedio de un átomo. Vamos a poner acá. Es la masa promedio de un átomo expresado en UMA. La masa de un átomo, la masa promedio de un átomo expresado en UMA. Ten en cuenta que un átomo tiene muchas cosas dentro. Generalmente nosotros consideramos que un átomo tiene protón, neutrón y electrón, pero el átomo tiene más de 300 partículas. Entonces, cuando nosotros imaginariamente llevamos a la balanza un átomo, nosotros solo consideramos la masa de los protones, más la masa de los neutrones y más la masa de los electrones, y sacamos un valor, pero no estamos tomando en cuenta la masa de las otras 300 partículas. Por eso es que nosotros definimos como una masa promedio, no es una masa exacta, pero esta masa promedio está expresada ¿en qué? En UMAS, ¿ok? De tal manera que eso ya se ha estudiado, y entonces nosotros vamos a generar un pequeño cuadro por acá. A ver, vamos a ver un pequeño cuadro.
Muy bien, veamos por acá. Por ejemplo, podemos tener los más comunes: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, hierro, calcio, potasio, sodio, cobre, cloro, bromo, por ejemplo, ¿no? Helio, aluminio, etc. Vamos a poner solamente algunos nosotros, ¿no? Solamente algunos, solamente algunos. No. A ver, lo que yo digo es esto. Tú tienes un átomo. Tu átomo tiene protones, tiene neutrones y tiene electrones. Si tú este átomo tú lo colocaras en una balanza, ¿qué es lo que me diría esto? ¿Qué es lo que me diría? Eso es lo que he preguntado. Entonces me diría la masa de todos los protones más la masa de todos los neutrones y más la masa de todos los electrones y más la masa de las 300 partículas subatómicas que faltan. Entonces, esta balanza no mide todo esto. Entonces, el ser humano lo que ha hecho, ¿qué cosa es? Imaginariamente ha hecho esto, esta balanza no existe, obviamente, ¿no? El ser humano, ¿qué ha dicho? De las más de 300 partículas subatómicas, las que únicas que tienen masa considerable son el protón, neutrón y electrón. Entonces, nosotros vamos a asumir como la masa atómica de un átomo como la suma de todas sus masas de los protones, neutrones y electrones que tenga el átomo. Pero como el átomo no solamente tiene estas tres cosas, sino que les faltan las otras 300, es que por eso que el ser humano ha dicho que esto no es una masa exacta, sino que es una masa promedio o aproximada. ¿Ok? ¿Ahora sí está claro? ¿Ahora sí está claro? ¿Ahora sí se entendió el detalle? ¿Ahora sí se entendió, por favor? ¿Sí? Ya está. Entonces veamos, ¿cuánto sería? En el caso del carbono vale 12 UMA. En el caso del hidrógeno vale 1 UMA. En el caso del oxígeno vale 16. Nitrógeno vale 14. Azufre vale 32. Hierro vale 56. Calcio vale 40. Potasio vale 39. Sodio vale 23. Cobre vale 63.5. Cloro vale 35,5. Bromo es 80. Helio vale 4. Aluminio vale 26. Entonces, por ejemplo, yo tendría que aprenderme esto, pero esto siempre es dato en los exámenes. Así que eso no va a ser ningún problema. Esto siempre es dato. Estas masas atómicas, los campos atómicos, siempre va a ser dato. No está en la necesidad de que nosotros lo tengamos que memorizar, ¿ok? Ahora, teniendo en cuenta que ya nosotros manejamos una masa atómica, entonces se genera otro término que se llama masa molecular. ¿Qué es esa masa molecular? Esa masa molecular, ahora, ¿qué cosa va a hacer? Esa masa molecular tiene un concepto muy parecido al de arriba. Entonces el ser humano ahora ya no piensa imaginariamente, obviamente todo esto es imaginario, ya el ser humano ya no piensa en tener la masa de un átomo, sino que ahora, por ejemplo, va a agarrar una molécula. Va a agarrar la molécula de agua, imaginariamente la va a colocar en la balanza. ¿Qué va a sumar esta masa? ¿Qué va a sumar? Te escucho. ¿Qué suma? La masa del oxígeno, ¿más qué más? Claro, más 2 veces la masa del hidrógeno. Eso es lo que se conoce como la masa molecular.
la suma de las masas atómicas de los elementos que conforman la molécula. Evidentemente, como estamos utilizando las masas atómicas, entonces esto tampoco va a ser un valor exacto. Por lo tanto, ¿qué decimos? Decimos entonces que la masa molecular es la masa promedio o aproximada de una molécula expresada ¿en qué? Expresada en UMA. Así fácil. Nada más. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo lo hemos calculado? Simplemente hemos determinado la masa molecular como ¿quién? Como la suma de las masas atómicas. Y todo esto expresado simplemente en UMAS. Ahí está. Así es sencillo es esto. Ahí está. ¿Ok? ¿Estamos o no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, quiero determinar cuánto es la masa molecular del agua, por ejemplo. Vamos, ¿cuánto sería la masa molecular del NH3? Te puse nitrógeno, sí, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo sería ello? Calcúlalo. ¿Cómo sería ello? A ver. Vamos. Claro, sería simplemente 2 veces la masa atómica del hidrógeno, que vale 1 UMA, más 1 vez la masa atómica del oxígeno, que vale 16. La suma, 18 UMA. Del amoníaco, ¿cómo sería? 1 vez la masa atómica del nitrógeno, que vale 14, más 3 veces la masa atómica del hidrógeno, que vale 1. ¿Cuánto sería esto? 17 UMAs. ¿Ahí está? Así de sencillo, ¿estamos? Ahora, esta es la idea principal, porque ahora vamos a tener otro que se conoce como masa fórmula. Masa fórmula. La masa fórmula se define simplemente para quién. Nosotros hablamos de masa molecular cuando nos referimos a una molécula, sustancia covalente. Nosotros vamos a hablar de masa fórmula cuando hablamos de una sustancia iónica. Nada más. Entonces decimos por acá, es la masa promedio ¿de qué? De una unidad fórmula. Recuerda que nosotros hablamos de unidad fórmula cuando la sustancia es iónica. De una unidad fórmula expresada en UMA. Así es fácil. Mira, date cuenta que es repetitivo, ¿no? Todo es repetitivo, ¿eh? Todo tiene el mismo concepto. No sé si te has dado cuenta de ese detalle. Todo tiene el mismo concepto. Átomo, molécula, unidad fórmula. Pero ¿cuál es la idea fundamental? La masa que tiene el átomo, ¿no? Esa es la idea fundamental. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? De la misma manera. La masa fórmula simplemente es igual a la sumatoria de las masas atómicas expresadas en UMA. Nada más. Okay, así de fácil. ¿Ya está? Entonces, pongamos un ejemplo. A ver, ¿cuánto sería la masa fórmula del cloruro de bromo, por ejemplo? Bromuro de calcio, no más fácil, para tener números más grandes y redondos. ¿Cómo sería? Solo un ejemplo nomás. ¿Cómo sería la masa fórmula del bromuro de calcio?
Dale, ¿cuánto sería? Sería calcio vale 40 más 2 veces el bromo que vale 80. ¿Cuánto sale esa suma? ¿Cuánto sale esa suma? 200. ¿Ya está? ¿Está claro esto, por favor? ¿Se entiende entonces cuál es la idea fundamental en manejar masa atómica, masa fórmula y masa molecular? Perfecto. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a empezar ahora sí con el tema aquí. Vamos a conversar nosotros de un término muy utilizado. ¿Cuál es ese término muy utilizado? El famoso mol. ¿Qué es el mol? ¿Qué es el mol? Bueno, si ustedes recuerdan un poco su clase física, masa molar lo vamos a ver en un minuto todavía. Si ustedes recuerdan su clase física, ¿qué cosa es mol? Vamos. ¿Qué cosa es mol? ¿Qué cosa es mol? ¿Qué cosa es mol, muchachos? Una unidad mide una cantidad. Correcto. Mol es simple un número. Mol simplemente es un número. Mol representa una cantidad de materia o sustancia. ¿Ya está? Mol simplemente es un número. Mol simplemente es un número. Mol simplemente es un número, muchachos. Ahora, ¿cuánto representa ese número? Esa es la pregunta, ¿no? Es facilísimo. Miren, una mol simplemente representa 6,022 por 10 a la 23. Eso es lo que representa una mol. Así como una docena equivale a 12 unidades, así como un ciento equivale a 100, un millar equivale a 1000, no sé, una mano equivale a 5, entonces una mol equivale a 6,022 por 10 a la 23. Es un número. Podemos trabajar con su forma abreviada, que simplemente sería 6 por 10 a la 23, o lo puedes llamar también n sub 0 o n sub a. N sub 0 o n sub a, correcto. Eso en honor a Avogadro. Muy bien. Correcto, muchachos. Esto también es conocido como ¿qué? Esto es conocido como el famoso número de Avogadro. Avogadro. El famoso número de Avogadro. Por eso que le llaman n sub 0 o n sub a. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hasta aquí está claro eso, por favor? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí, por favor? Ya, ahora, ¿y eso en química cómo lo vas a utilizar? Fácilmente. Por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Miren. ¿Qué es lo que va a suceder? Mira. Imagínate que tú
Tienes por acá tienes por aquí lo siguiente. Tenemos por aquí un mineral, un pedazo de materia. Por ejemplo, puede ser, no sé, puede ser calcio. Ahí está. Es una pequeña piedra de calcio, una pequeña roca de calcio y tal. Y entonces, nosotros decimos esto. Que yo tengo una mol de átomos de calcio. Tengo una mol de átomos de calcio. ¿Estamos? Entonces, en esa mol de átomos de calcio, ¿qué tenemos? ¿Qué se entiende por acá? Claro, uno dirá, ¿qué contiene? ¿Qué contiene? ¿No? Porque así como está no lo entiendo. Una mol de átomos de calcio, pero ¿qué cosa es eso, no? ¿Qué cosa es eso? Y entonces lo único que nosotros vamos a hacer es darle el otro nombre a la palabra mol. Mol a qué es igual también. Mira, mol tú lo puedes expresar de diferentes formas. Mol a qué es igual. Dilo, escríbelo. Mol a qué es igual. ¿A qué es igual? Mol es igual a tener ¿qué cosa? 6,022 por 10 a la 23, ¿qué cosa? Átomos de calcio. ¿Es así o no? ¿Es así o no es así? Claro. O también contiene 6 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Ahí está? O también contiene N sub 0 átomos de calcio. O también contiene N sub A átomos de calcio. Ahí está, mira. Dime, ¿todo eso es lo que contiene o no una mol de átomos de calcio? Todo esto es lo que contiene, ¿sí o no? Claro, tú dirás, profesor, pero eso es lo mismo. Claro, esa es la idea. Es como que si yo te dijera que tengo una mano de plátanos. ¿Qué contiene una mano de plátanos? 5 plátanos. Como si te dijera que tengo una docena de polos. ¿A qué equivale eso? 12 polos. Si yo te digo que tengo una mol de átomos de calcio, ¿cuánto tengo? 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Está claro eso? Entonces, nosotros utilizamos ese número para indicar una cantidad. Ahora, esa cantidad no es cualquier cantidad, es la mol. Pero ahora viene la pregunta. Claro, la mol es un número muy grande. ¿Por qué? Porque la mol no se utiliza para cuerpos gigantes. Ya hemos hablado que todo lo que vamos a utilizar aquí es para átomos, átomos, iones, moléculas. Eso es lo que vamos a utilizar. Yo nunca voy a decir que tengo una mol de naranjas, porque en todo el planeta no existe 6,022 por 10 a la 23 naranjas, sino que es para indicar cantidades muy pequeñas. Ahora, si yo te digo, ¿no? Y si yo tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio, ¿cuánto sería su masa de eso? ¿Cuánto sería la masa de 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio? ¿Cuánto sería su masa? Entonces uno podría decir, oye, ¿cómo voy a calcular esa masa, no? Entonces el ser humano muy inteligente que dice, voy a crear una fórmula que a mí me dé la masa en gramos, pero no de cualquier cantidad, sino que esa masa en gramos va a ser exclusivamente ¿de cuánto? De una mol. Eso es lo que se conoce, justo lo que su compañero me preguntaba, eso es lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como la masa molar. Masa molar. ¿Qué cosa es la masa molar? Ahora sí, acá viene lo que justo me estabas comentando, ¿no? ¿Qué cosa es la masa molar? La masa molar simplemente representa
la masa en gramos, ya no en U-masa, ya no en UMAS, en gramos, ¿de cuánto? ¿De cuánto? De una mol de sustancia. Ahora lo que yo voy a tener aquí es la masa en gramos, ¿de cuánto? De una mol. Eso es lo que me va a representar la masa molar. La masa de una mol. No de un átomo, de dos átomos, de tres, de cuatro, no. Sino que de una mol. O sea, ¿de cuánto? De 6,022 por 10 a la 23. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a calcular? La forma como calcularlo es muy sencilla y te va a traer muchos recuerdos. ¿A qué se parece esto? ¿A qué se parece eso? A esto, ¿no? A estos dos, ¿no? ¿Sí o no? La única diferencia es que ahora la unidad aquí va a ser los gramos por mol. Nada más. Y ahora vamos a entender justo esto. A ver, ¿qué significa que sea gramos por mol? ¿Qué significa que sea gramos por mol? Vamos a ver, pues, ¿no? A ver, sácale la masa molar, por ejemplo, al CO2. ¿Cuánto sería? Vamos, dale. Al CO2, ¿cuánto sería? Solo hay un carbono, su masa atómica vale 12. Hay dos oxígenos, su masa atómica vale 16. ¿Cuánto me salió acá? ¿Cuánto me salió, por favor? ¿Cuánto me salió? 12 más 32, 44. Es decir, 44 gramos por mol. ¿Qué significa esto? Súper sencillo. 44 es 44 sobre 1. ¿Qué significa esto? ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo una mol de, como él es un compuesto covalente, moléculas, si yo tengo una mol de moléculas de CO2, ¿eso qué significa? Que la balanza, ¿cuánto debería de marcar? ¿Cuánto debería de marcar? 44 gramos. Eso significa. Si yo pongo, eso es lo que voy a graficar acá. Eso es lo que voy a poner acá de manera gráfica. Eso es lo que voy a poner aquí de manera gráfica. Esta es mi balanza de platillos nomás. Ahí está. Entonces yo acá tengo bloquecitos, esferitas de CO2. Tengo muchos bloquecitos de CO2 acá. Y así, ¿no? ¿Cuánto hay de él? ¿Cuánto hay de él? Hay una mol de moléculas de CO2. Entonces, para que esta balanza esté en equilibrio, ¿no es cierto que la misma masa que representa él tendría que estar acá? ¿Es correcto o no? Para que esta balanza esté en equilibrio, la masa que hay acá tiene que estar acá también, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que ser esa masa? Ya lo comentamos, ¿no? Yo tendría que colocar aquí un bloque de ¿cuánto? Yo tendría que colocar acá un bloque de ¿cuánto? Yo tendría que colocar acá un bloque de ¿qué masa, muchachos? Exacto. Yo tendría que colocar acá un bloque de 44 gramos. Entonces, ¿qué diremos? Que la balanza esté en equilibrio. Entonces, si yo te digo lo siguiente, entonces si yo tuviera 2 mol de CO2, ¿cuánto sería su masa? ¿Cuánto sería su masa? Si yo tuviera 2 mol, 88. Claro, el doble, pues, ¿no? Ya ves, mira qué fácil. Y si yo te digo que ahora tengo 440 gramos de CO2, ¿cuánto serían las moles? ¿Cuánto? 10. Muy bien. ¿Te das cuenta? Y si yo te digo que tengo, no lo sé, de repente tengo 0,5 mol de CO2, ¿cuánto sería?
la mitad, pues, ¿no? 40 y, no, sería 22. Ahí está, pues. ¿Te das cuenta entonces la relación que me da la masa molar? La masa molar entonces que me da la relación de la masa con una mol. Por fin encuentro una relación entre las moles y la masa. Una mol, 44 gramos. ¿Se entendió entonces cuál es la finalidad de ello? ¿Se entendió esto? Ahora, si tú te das cuenta, con la masa tú puedes sacar las moles, ¿no? Con la masa tú puedes sacar las moles. Pero para esto hay fórmula también. Vamos a ponerlo por acá. Para esto hay fórmula. Entonces se le conoce como el número de moles. Aunque no lo creas, para esto hay fórmula. Que tú ya lo estás haciendo con regla de 3 simple. ¿Eh? Tú lo estás haciendo con una regla de 3 simple, así que... Que tú ya lo estás haciendo con una regla de 3 simple, ¿no? Entonces, este número de moles tú puedes calcularlo para elementos y para compuestos. En nuestro caso, por ejemplo, acá lo hemos calculado para un compuesto, pero también puede ser calculado para elementos. Entonces, justamente es lo que vamos a comentar acá. Yo puedo calcular esto para un elemento. ¿Cómo lo hago? Súper sencillo. El número de moles simplemente es la masa sobre la masa molar. Y si esto es un elemento, también puede ser la división del número de átomos entre el número de Avogadro. Así. Así. Por ejemplo. Y también puede ser calculado para un compuesto, como ya lo hemos hecho. Como ya lo hemos hecho acá, ¿no? Para un compuesto simplemente sería el número de moles es la masa sobre la masa molar. Entonces te das cuenta que incluso es igual, ¿no? Es igual. Es igual. ¿Ok? Pero esto también es el número de moléculas. Por ahí me dicen que no se ve. ¿Cuál no se ve? Ah, ya. Listo, lo bajo aquí nomás entonces. Ya, perfecto, está bien, está bien. Aquí entonces. El número de moles para un elemento, ahora sí, ¿no? En la masa sobre la masa molar. Ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí. Listo. El número de moles es masa entre masa molar. Y si es para un elemento, es el número de átomos entre el número de Avogadro. Ahí está. Y si es para un compuesto, el número de moles es la masa sobre la masa molar. Mira, date cuenta que es igual, ¿no? Pero como es un compuesto, si el compuesto fuera covalente, sería el número de moléculas entre Avogadro. Si la sustancia fuera covalente. Pero si la sustancia es iónica, es el número de unidades fórmula sobre el número de Avogadro. Ahí está. Entonces, es prácticamente lo mismo, ¿no? Simplemente cambian algunos términos. Ahí está. Y obviamente, donde, y acá viene mucho, muy importante, donde la masa necesariamente tiene que estar en gramos. ¿Ya? Ahí está. Listo. Ahora, como te digo, esto de aquí
Es una fórmula. Tú la puedes obviar si es que entendiste lo de la masa molar, porque al final esta es la masa molar. Al final esta es la masa molar, por si acaso. Ahí está. ¿Ok? Perfecto. Listo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo directo nomás. Ya para pasar a hacer problemas. Un ejemplo. Vamos por acá. Es la masa en gramos. A ti te van a dar una masa. Mira, escúchalo por eso te doy el ejemplo. Te dicen, se tiene 360 gramos de agua. Determine la cantidad de moles. ¿Ya está? Ahí está. Vamos con la solución entonces. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Entonces ahí tienes todo, ¿no? El problema te dice que la masa de agua que tú vas a tener es 360. ¿Ok? Entonces, tú lo que quieres es el número de moles. Tú sabes que el número de moles es masa sobre masa molar. Esto es lo que tú conoces, ¿no? ¿Ya está? Entonces, si tú ya conoces que las moles es masa sobre masa molar, entonces simplemente me falta determinar la masa molar del agua. ¿Cuánto es la masa molar del agua? ¿Cuánto era? ¿Dónde estaba? ¿Cuánto era la masa molar del agua? 18. Pero obviamente en gramos por mol, nada más. ¿Ya está? Por lo tanto, entonces, el número de moles sería 360 gramos sobre 18 gramos por mol. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es eso? Se va, ¿no? Se va gramos con gramos. ¿Y cuánto te queda acá? 20 mol, ¿no? 20 moles, ¿cierto? Y eso sería. Así es fácil. ¿Está claro ello, por favor? ¿Está claro ello? ¿Estamos? Listo. Aquí nace un término llamado volumen a condiciones normales. Así se le llama. BCN. Volumen a condiciones normales. Las condiciones normales son una condición de presión y temperatura. Las condiciones normales simplemente son una condición de presión y temperatura. Cuando la presión tiene un valor de 1 atmósfera y la temperatura tiene un valor de 273 Kelvin. O cualquiera de sus equivalentes, ¿no? Bajo ese criterio, si hay alguna consulta. ¿Hay alguna consulta, por favor? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo claro hasta acá?
¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Ya, perfecto. Entonces, bajo ese criterio, se define el volumen a condiciones normales de una sustancia X, generalmente para gases, como 22,4 por el número de moles de X. Y todo en litros. Evidentemente, como yo ya conozco cómo sacar las moles, entonces yo ya puedo determinar ese volumen a condiciones normales. El número de moles, ¿cómo lo calculas? Dependiendo si es un elemento o es un compuesto. Ahí está. Listo. ¿Ya está? Entonces de aquí sale una definición que dice que una mol de una sustancia a condiciones normales, ¿cuánto ocupa? ¿Cuánto ocupa? 22,4 litros. ¿Nunca has escuchado esto? Una mol de cualquier sustancia en condiciones normales, ¿cuánto ocupa? 22,4 litros. Evidentemente es porque si el número de moles vale 1, el producto es el de 22,4. Pues, ¿no? ¿Está claro o no? Perfecto. ¿Hasta aquí tenemos alguna consulta? ¿Hasta aquí tenemos alguna consulta? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, ahora. Vamos a ver, ahí en los problemas vamos a ver, no se preocupen. Para terminar aquí y empezar con los problemas. Vamos a ver un poco la interpretación o lectura de una fórmula química. Ya está. Interpretación o fórmula. Interpretación o lectura de una fórmula química. Veamos por acá. Ahorita vamos a ver en los problemas. En los problemas hay bastantes ejemplos. Así que vamos a chequear todo esto. Cuando nosotros leemos una fórmula química, no solo tenemos que leerla de manera literal, sino que nosotros tenemos que entender el mensaje que representan esos números. Entonces te voy a poner un caso, ¿no? Vamos a poner acá. La masa atómica del hidrógeno vale 1, del azufre vale 32, del oxígeno vale 16. Entonces, yo quiero que tú leas, interpretes, nos queda 6 minutos antes de las 7 para hacer los problemas. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú lees, lo que tú ves cuando ves H2SO4? Vamos, necesito respuestas. Quiero que me digas qué es lo que ves. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que entiendes? Vamos, tienes un minuto. Un minutito para que trates de interpretar ello. Vamos, a ver, quiero leer. Vamos, mientras conecto el computador. Quiero leer. ¿Qué es lo que ustedes ven? Generalmente cuando yo hacía esa pregunta en los ciclos presenciales, lo primero que me decían es lo primero que observan, ¿no? 2 hidrógenos, un azufre, ¿no es cierto? 4 oxígenos. Ya el más observador me decía su masa molar
98 gramos por mol. Ya otro me decía su masa molecular 98 UMAS. ¿Qué más? Nada más. Solo esas dos cosas, ¿no? Ahí hay alrededor de 10 cosas para leer. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente aprender a interpretar eso. Esto es así como cuando tú vas al doctor, estás de repente con un estómago flojo, estás con mucho estómago flojo, ¿no? Con diarrea, por ejemplo. Llegas al doctor y el doctor que te dice, ¿qué has comido? ¿No? La clásica del enfermo. Cuando una persona llega enferma, es naturista, ¿no? El doctor le pregunta, ¿qué has comido? No, no he comido nada. Dice, ¿no has comido ají? No, yo no como ají. Señor, pero usted no ha fumado. No, yo no fumo. Señor, pero usted es sedentario. No, yo soy atleta, yo salgo a correr todos los días. Dice, señor, pero usted no consume azúcar. No, yo consumo mi stevia. Entonces, él es el más sano del mundo, pero está enfermo, ¿no? Esa es la clásica de la persona que llega al hospital, ¿no? Es la clásica. Entonces, el doctor, como no le va a creer nada, entonces, ¿qué hace el doctor? Le dice, bueno, señor, tenga su frasquito y vaya al baño, una muestra de heces y lo lleva al laboratorio. En 2 horas sale el resultado, regresa, se lo leo y lo medico. ¿Por qué? Porque tú le estás engañando al doctor, pero los restos de todo lo que te has comido no le van a engañar, pues. De ahí el doctor va a ver, ¿no? Entonces, cuando sale el examen, sale un examen, algo así, ¿no? Sale un examen ahí que dice bla, 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 y dice, ¿no? 2.328 micro de si algo, ¿no? Dice ble, 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 y dice 4, y todavía dice si está menor que 4, así, ¿no? Entonces, ese examen que el doctor te manda a sacar es un conjunto de números, ¿sí o no? O en la hoja dice, doctor, dígale al señor que está con esto. Eso dice la hoja. Eso no dice la hoja, ¿sí o no? La hoja que dice, la hoja dice puros números, nombres y números. Entonces, ¿el doctor qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el doctor? Interpretar los números. Así como el doctor tiene que interpretar y te dice, bueno, acá yo veo que tú estás en el rango normal. Mira, ¿sabes qué? Acá se está viendo que tú tienes una bacteria. Parece que es una bacteria muy fuerte porque el porcentaje de bla, 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 está muy alto, ¿no? Tú quieres que descartemos qué bacteria es y ya, toma otro pomito, vamos, segunda vuelta, examen de heces, ahora vamos para eso. Y en el segundo examen ya sale, ¿no? La lista de todo, esa, ya ves, acá está. Tú has comido higadito frito en la calle, te dicen. ¿Por qué? Porque esta bacteria está en el hígado de pollo. Ahí de frente te la manda. De frente, man. No, yo no he comido. No, ahí está, de frente te la manda. Entonces, ¿cómo es que el doctor puede saber eso? Porque él interpreta valores. Entonces, nosotros tenemos que aprender a interpretar esto. Esa fórmula a nosotros nos da mucha información. Vamos con ello entonces. ¿Qué pasa por acá? Y con esto terminamos la teoría para hacer problemas. Cuando tú quieras interpretar una fórmula, lo primero que vas a hacer es sacar la masa molar. Sácale la masa molar, por favor. Vamos, pero tranquilo nomás, no te me estreses. Tranquilo nomás. Sácame la masa molar, tranquilo nomás, recontra tranquilo. Entonces yo digo, 1 por 2 vale 2. Esto vale 32. 16 por 4, 64. Si yo le saco su masa molar, ¿cuánto es eso? Suma esto, 98 gramos por mol. Ahí está. Ahí está. Ahora, todo inicia acá. Todo empieza acá. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee. Si yo tuviera una mol de H2SO4, ¿sí o no? Si yo tuviera una mol de H2SO4, dime, ¿cuánto sería su masa? ¿Cuánto sería la masa? 98 gramos de H2SO4. ¿Es correcto o no? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es correcto o no? Entonces ya estoy leyendo dos cosas, ¿eh? Si yo tuviera una mol, sería 98 gramos.
Pero ¿dónde está esta mol? Aquí, mira. Ese uno que tú nunca lo miras, ese uno al que ni le das ni bola, así como tu amigo que se sentaba al costado en la academia, ese uno es este uno que está acá adelante. Y es más, ni siquiera aparece así, ¿eh? Simplemente aparece como ¿qué? Como uno nomás. Ese uno, que es prácticamente un fantasma ahí, ese uno, que es prácticamente un fantasma, ese uno se lee como una mol. Ya van tres. Ahora, dentro de esto, yo te hago la pregunta. Para que me salga 98 gramos, estos 98 gramos no son la suma de cada uno de ellos. Entonces, si yo tuviera una mol de todo, su masa sería 98. Lo cual implica que en esos 98 gramos de todo, ¿cuánto es de hidrógeno? 2 gramos son de hidrógeno. ¿Qué más? 32 gramos son ¿de quién? De azufre. ¿Y qué más? 64 gramos son ¿de quién? De oxígeno. Ahí está, mira. Ahí está. En una mol que tiene una masa de 98 gramos, en esos 98 gramos, 2 gramos son de hidrógeno, 32 son de azufre y 8 son de oxígeno. Ahí está, pues mira. ¿Qué te parece? ¿Estamos o no? Y es más, por aquí me desvío y digo algo. ¿Qué cosa? Yo puedo sacar con esto su composición centesimal. ¿Qué es eso, profe? Tú presta atención nomás. Mira, ¿qué es eso? Composición centesimal significa el porcentaje en masa. El porcentaje en masa de hidrógeno que hay en este compuesto sería lo que yo tengo de hidrógeno entre el total, 98 gramos, y todo por 100. Hazlo, por favor. El porcentaje en masa de azufre sería lo que tengo de azufre, que son 32 gramos, entre el total, 98 gramos por 100. El porcentaje en masa de oxígeno, ¿cuánto es? Los 64 gramos de oxígeno entre el total y todo por 100. A ver, dame números, por favor. Dame números. Vamos, dame números. Vamos, dame números. Necesito números. Vamos, necesito números. ¿Cuánto sería? 200 entre 98. Eso aprox, ya 2, ya sí, bueno, tenemos espacio acá. 204, ya ahí está. ¿Cuánto es 3200 entre 98? 3265, ¿no? Ya está. Y obviamente, ¿cuánto saldría lo otro? 6531, ¿es correcto o no? Ahí está. ¿Qué significa eso? Que en este compuesto el hidrógeno tiene un porcentaje de 2.04% en masa. O sea, de toda la masa total, el 2.04% es hidrógeno. El 32.65% de toda la masa es azufre. Y el 65.31% de toda la masa es oxígeno. Mira todo lo que estás leyendo. ¿Cuántas cosas vas leyendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas. 9 cosas. Y tú hace rato solo me decías 2 hidrógenos, 1 azufre, 4 oxígenos y masa molar 98. No me decías más. Y falta, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo una mol de todo, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Con eso cerramos. Si yo tengo una mol, este 1 es una mol de todo, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos? Entonces, muchachos, ese 1 recuerda que se lee como una mol. Es una mol de H2SO4. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente pasa a multiplicar. Una mol por él y por él. Y entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Que en una mol de todo, ¿cuánto hay? Una mol por 2. Tengo 2 mol de átomos. ¿De qué? De hidrógeno. ¿Qué más? Una mol por 1.
una mol de átomos de azufre. ¿Qué más? Una mol por 4, 4 mol de átomos. ¿De quién? De oxígeno. O sea, en total, en una mol de todo, ¿cuánto tengo? Suma. ¿Cuánto tengo? 7 mol de átomos. Y listo, muchachos. Hemos terminado. ¿Qué te parece, mira? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, todo lo que se puede leer de una sola fórmula. Entonces, tarea para ti, por favor, es que me practiques esto y que todo lo que he hecho acá, por ejemplo, le hagas al agua. Que todo lo que he hecho ahí, por ejemplo, se lo hagas al CO2. Que todo lo que he hecho allá, se lo hagas al amoníaco, por ejemplo. Practícalo. Practícalo. Esto de aquí a ti te puede ayudar a hacer las respuestas en 2 líneas. Si tú no quieres aplicar fórmulas, esto te puede hacer un problema en 2 líneas. Si no sabes leer esto, entonces apóyate en las fórmulas. Pero lo recomendable sería de que esto se practique, ¿ok? Entonces hay que practicarlo más. ¿Estamos claros hasta aquí, por favor? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguros todos? Muy bien, vamos a los problemas. Vamos a los problemas, muchachos. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué significan las 2 manitos hacia arriba? ¿Me pueden comentar? Yo soy un poco desfasado con... Ya, voy a tomarle foto, 1 minuto, vamos a tomarle foto. Muy bien. Vamos con los problemas. Muy bien. Muy bien, ¿estamos, muchachos? ¿Estamos bien?
Muy bien, voy a tomarle foto, a ver un minutito, muchachos. Cierro la camarita, ya. Y listo. Vamos con los problemitas. Ahí está, creo. ¿Salió una? Sí, salió una. Ya está. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos? Para empezar con los problemas. Ya, muy bien. Vamos, ya todos tienen su material, por favor. Ya está. Ya, muy bien. Vamos con los problemas. Muy bien. Perfecto. Vamos con los problemas, muchachos. Ya estamos. Muy bien. Problema número 1. A ver, ¿qué nos comenta el problemita número 1? Todos ya tienen el material, ¿no? Ok, estamos. Muy bien. Problema 1, muchachos. Vamos con ello. ¿Qué nos comenta? ¿Qué nos dice? ¿A qué sabe? Vamos a ver. Muy bien. La naftalina series H8 dice que es un compuesto sólido que a condición ambiental se sublima fácilmente. Si en una hora se sublimaron 600 moléculas, ¿cuál es la masa? ¿Cuál es el cambio de la masa del sólido expresado en gramos? ¿Cuál es ese cambio? Entonces, mira, yo tengo aquí una bolita de naftalina, ¿no? Pero dice que se ha sublimado, ha pasado a fase de vapor. ¿Cuánto dice? ¿Cuánto es este número de moléculas?
Son 600, creo, ¿no? 600 moléculas. Obviamente luego, ya la bolita de naftalina está más pequeñita. Entonces, esta es la masa inicial y esta es la masa final. Pregunta. A mí lo que el problema me está consultando es cuál es el cambio de masa. O sea, me está preguntando por lo siguiente, ¿no? Piden qué cosa. ¿Qué es lo que me pide el problema? A ver, te escucho. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? ¿Qué es lo que me pide? Me pide cómo ha variado esta masa. ¿Esa no sería la masa inicial menos la masa final? ¿Sí o no? Sería esa variación, ¿no? Pero esa variación no sería lo que se convirtió en gas. Esa resta de ahí no sería lo que se convirtió en gas. Claro, pues si él era 20 gramos y ahora es 5 gramos, 15 gramos no sería lo que se convirtió en gas. ¿Qué dices? ¿Sería o no sería lo que se convirtió en gas? Ah, ok. Entonces, esta variación es la que me representa las 600 moléculas. Estas 600 moléculas que se convirtieron en gas, eso es la masa que a mí me están preguntando. ¿Cuánto representa esa masa que se convirtió en gas? Muchachos, yo tengo moléculas y tengo masa. ¿Tú te acuerdas de una de las fórmulas que teníamos por acá que me representa moléculas y masa? Claro, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? Profe, se sabe. ¿Qué se sabe? Que la masa es a la masa molar, ¿te acuerdas o no? Como el número de moléculas es a n sub 0. ¿Te acuerdas o no te acuerdas de eso? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de esa fórmula? Ya está, pues no. Reemplaza entonces. Vamos, reemplaza. Entonces yo digo, a ver, me falta solo la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar de la naftalina? ¿Cuánto era la naftalina? C10H8. Vamos, sácalo. Necesito eso. ¿Cuánto es la masa molar? C10H8. Dale, vamos, rapidísimo. ¿Cuánto sería? 12 por 10, 120 más 8, 128 gramos por mol, ¿sí o no? ¿Vamos? Ya reemplaza entonces ahora sí. Entonces, ¿qué digo? La masa es lo que quiero calcular. La masa molar, 128. Igual. ¿Cuántas moléculas son? Son 600 moléculas. Avogadro, 6 por 10 a la 23. ¿Ya está? ¿Cuánto sería esta masa? Vamos, muchachos, tenemos uno. A ver, por acá se va él, por acá se va él, te queda 100. Y simplemente él subiría como 128 por cuánto. Esto sube como 10 a la menos 23. Me saldría 10 a la menos 21 gramos, ¿no? Entonces, ¿esta masa cuánto sería? 1.28 por 10 a la menos 19 gramos. ¿Es correcto o no? 1.28 por 10 a la menos 19 gramos. ¿Cuál sería la clave, jóvenes? ¿Cuál sería la clave? Márcala, márcala. ¿Cuál sería la clave? Simplemente, ¿cuál sería la alternativa? Muy bien. Vamos con el problema 2. Muy bien. Dale una día del 2 rapidito.
Muy bien. Muy bien. Dice, calcula el número de moles de agua que está contenido en 1.44 litros, 1.44 kilogramos de agua destilada. Perfecto. Entonces, la masa de agua que nosotros tenemos es de 1.44 kilogramos. ¿Cuánto es esto en gramos? Por 1000, ¿no? Serían 1440 gramos. ¿Cuánto es su masa molar del agua? Vamos. 18 gramos por mol. ¿Es correcto o no? Por lo tanto, entonces, el número de moles de agua simplemente sería su masa sobre su masa molar. ¿Ya está? Vamos, reemplázalo. Eso es lo que nos piden, ¿no? La masa, 1440. Y la masa molar, 18. ¿De cuánto estamos hablando, muchachos? 1440, 80. ¿Ya está? ¿Se acabó? 80 moles. Así es fácil, miren. Oye, qué fácil. Estas son las matemáticas de la química, porque nosotros durante todo el curso vamos a estar hablando a cada rato de esto. 3. Vamos. ¿Qué me dice la 3? Muy bien, ya está. 80. Un latón es una aleación de 64% de masa de cobre y 36% de zinc. Ya, muy bien, voy a graficarlo, pues, ¿no? Voy a graficarlo rapidito. Muy bien. Ya está. Entonces, me dice que acá es 30 y... ¿cuánto? 36 y 64. 36 y 64. Entonces, ¿cuánto es? 64% de cobre, 64% de cobre y 36% de zinc. Ahí está. Ya está. Además no dice el problema. Dice que toda la masa de la aleación es 200 gramos. Ya está. ¿Cuál es la pregunta? Directa. Dice, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dan en litros es el equivalente, hijo. El equivalente en litros, 2,44 litros, es lo mismo que 2,44 kilogramos. Es lo equivalente, por la densidad que vale 1. Ahora nos dice, ¿no? Determina la cantidad de átomos de cobre y de zinc respectivamente. Perfecto. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Nosotros podemos tener o no? ¿Cuánto es la masa de cobre y de zinc? Claro. Yo digo, la masa de cobre, ¿cuánto es? Según el problema, es el 64% de toda la masa, ¿no? De los 200 gramos. ¿Cuánto sería esto? Por 2 sería 128 gramos. Y entonces ya por una resta, la masa de zinc, ¿cuánto tendría que ser? El total, que es 200, menos los 128, que es de cobre. O si tú quieres, sacar el 36%, debería ser lo mismo, ¿no? Debería de ser absolutamente lo mismo. ¿Cuánto es esto, jóvenes? 72 gramos. Entonces, yo ya tengo las masas. Ahora, a mí el problema no me pide las masas. A mí el problema me pide los átomos. Pero yo tengo una pregunta. ¿Tú conoces o no esta fórmula? ¿Tú conoces o no esta fórmula? Se sabe. Masa sobre masa molar es el número de átomos entre n sub 0. ¿Te acuerdas o no de esto? Masa entre masa molar, número de átomos entre n sub 0. ¿Sí o no? Masa entre masa molar, número de átomos entre n sub 0, ¿no? ¿Estamos o no estamos? ¿Te acuerdas de eso? Entonces, yo tengo la masa, ya está, pues. Vamos entonces. ¿Cuánto sería el número de átomos de quién? De cobre.
Vamos, rapidísimo. Sería su masa, 128 por n sub 0. 128 por n sub 0, que vale 6 por 10 a la 23, entre su masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del cobre? Te lo han dado de datos, ¿no? 64. ¿Cuánto es esto? A ver. Vamos, aquí nomás. El con el se va, te queda 2. 2 por 6 es 12. 12, ¿no? Pero está como 1,2. Entonces lo divido entre 10 y lo multiplico por 10. ¿Cuánto me estaría saliendo? 1,2 por 10 a la 20. Ahí está. ¿Estamos o no? ¿Estamos o no? ¿Sí? Ya. ¿Y cómo sería para el zinc? A ver, ahí se ve. ¿Cuánto es ahí? Vamos, ¿cuánto es? Sería la masa que vale 72 por Avogadro y entre su masa molar. ¿Cuánto es la masa molar? ¿Cuánto es la masa molar? Vamos. Del zinc. ¿Cuánto está el dedo? 65, ¿no? Ya, lo pongo por acá porque por acá creo que se ve. Ahí se ve, ¿no? 65. Ahí se ve. ¿Estamos, no? Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Ahí se ve y ya está. ¿Cuánto es eso? A ver, cuéntame, por favor. ¿Cuánto sería? 664. 664 por 10 a la 23. ¿Cuál sería entonces? La clave C, ¿no? La clave C, la C, la más cercana, pues, ¿no? La más cercana. Muy bien. Problema número 4. ¿Qué dice? Tenemos la siguiente reacción, pero acá hay un detalle. Mira, te dice, ¿no? Tenemos la siguiente reacción y nos dice que el peso molecular del ácido es 98. ¿Quién es el ácido ahí? Solo voy a copiar el ácido. ¿Quién es el ácido? El peso molecular del ácido, dice. ¿Quién es H3EO4, sí o no? ¿Cuánto es esa masa molecular? 98. Entonces sería 3 por 1, 3 más la masa atómica de E y más 4 veces 16. Y esto es 98. ¿Cuánto es la masa atómica de E? ¿Cuánto es eso? 64, 67. ¿Cuánto me está saliendo eso? 31, ¿no? 31, por favor, a ver, revísenlo. 31, ¿sí o no? Ya está. Ahora me pide que determine el peso fórmula. Ahora me pide que determine el peso fórmula o masa fórmula, que es lo mismo, pero ¿de quién? De la sal aloidea obtenida. Pero la sal aloidea es esto, ¿no? Calcio 3, EO4, 2. ¿Es eso, sí o no? ¿No? Ya, vamos entonces. ¿Cuánto sería? 3 veces calcio, 3 por 40, más. Recuerda que este 2 multiplica acá y multiplica acá. Sería 2 veces la masa atómica de E, pero E vale 31, ¿no? Más 2 por 4, 8 veces la masa atómica del oxígeno, que vale 16. Ahí está. Y entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Vamos, ¿de cuánto estamos hablando?
310, ¿no? ¿Ya está? Listo, se acabó. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso, por favor? ¿Estamos? Ya, perfecto, márcalo entonces. Profe, 310. La 5, ¿cómo sería? Dice, el azufre forma parte de las diferentes sustancias puras, tal como el azufre rómbico, trióxido de azufre, azufre sulfúrico, etc., ¿no? Indique el nombre de la sustancia con menor y mayor masa molar. Muy bien. ¿Cuál sería? A ver, hay que sacar la masa molar a todos ellos, ¿no? Entonces yo pongo por aquí masa molar y sacamos de toditos los que están ahí, ¿no? A ver, la masa molar entonces, ¿de quién primero? Del azufre rómbico. ¿Cuánto sería del azufre rómbico? Sería 8 veces 32, ¿no? ¿Cuánto es esto? 2 por 8, 16, 256, si no me equivoco. Sí, corrígeme por favor. 256, ¿no? Ya, ahora el otro, ¿quién es? Trióxido de azufre, SO3. ¿Cuánto sería? 32 del azufre más 3 veces el oxígeno. Sería 48 más 32, eso sale 80. 80, ¿no? 80. ¿Estamos o no? Ácido sulfúrico. Por favor, corríjanme los valores por ahí. Ácido sulfúrico. Esto sería 2 veces 1 más 1 vez 32 del azufre más 4 veces 16 del oxígeno. Entonces sale 98 gramos por mol. ¿Correcto o no? Ya. Y sulfito de sodio, Na2SO3. Ya vamos, dale. ¿Cuánto sería? Sería 2 veces sodio, que vale 23, más 1 vez azufre, que vale 32, y 3 veces oxígeno, que vale 16. ¿Cuánto es eso? 126 me dicen por ahí. Por favor, a ver. Muy bien, 126. Entonces ya está, pues, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Me piden primero qué cosa. ¿Cuál me piden primero? Indiquen la sustancia de menor. ¿Quién es la de menor? Ajá. La de menor sería el SO3, ¿no? Claro, entonces nuestra respuesta sería el SO3 y luego me piden el de mayor. ¿Quién es el de mayor? El de mayor es el primero, ¿no? 256. Y entonces sería azufre 8. ¿Cuál es la respuesta entonces? A ver, ¿cuál es? Trióxido de azufre, azufre rómbico. ¿Casa? Casa, ¿no? Casa. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Complicado? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. ¿Ya está? Vamos con la 6. ¿Qué nos dice? Si 310 gramos de una mezcla líquida contiene 10% de masa de ácido bórico, determina la cantidad de moles de gaseoso. Perfecto. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Cuánto es la masa del ácido bórico? ¿Solo es o no el 10%? Dime, ¿es correcto o no? Dime, la masa del ácido bórico solo es el 10%, ¿no? ¿De cuánto? De total, que vale ¿cuánto? 310 gramos, ¿no? Dime, ¿eso es verdad o no? ¿Esto es verdad o no es verdad? Porque el problema me dice, tenemos 310 gramos de una mezcla, pero solo el 10% es ácido bórico, entonces el 10% de todo es lo que hay. ¿Cuánto es eso, por favor? Vamos, sería 31. Sí, pues 31, ¿no? 31 gramos. O sea, esto es lo que tengo. El problema me pregunta, ¿cuánto valen sus moles? Ah, ok. Entonces yo le saco su masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del ácido bórico? Vamos, 3 veces hidrógeno, que vale 1, más 1 vez el boro. Boro vale 11, dice. 1 vez el boro, que vale 11, y más 3 veces el oxígeno,
que vale 16. ¿Cuánto es eso, muchachos? Vamos, 48, 59, 62. Muy bien. Y entonces ya está. Porque a mí lo que el problema me pide es el número de moles. Entonces, ¿qué decimos? Piden el número de moles, que sería masa sobre la masa molar. ¿Ya está? La masa, 31. La masa molar, 62. ¿Cuánto es esto? 0,5 moles. ¿Ya está? ¿Se acabó? Dime, ¿difícil eso? ¿O es lo más sencillo del mundo? No creo que tú me estés diciendo que dividir masa entre masa molar sea complicado. No creo que lleguemos hasta ese punto, joven. Vamos, no, está asequible. Tampoco no nos vamos a dar de los divinos y decir que está loco. Está asequible, ¿no? Está asequible el material. Está interesante, está manejable. Vamos con el 7. ¿Quién me dice el 7? Vamos, el 7. ¿Qué nos comenta? Dice, ¿no? Se preparó una mezcla aprovechando la alta polaridad de HF y del agua, fluoruro de hidrógeno y agua. Dice, el procedimiento consiste en disolver con cuidado hasta 12,6 moles de HF en 20 moles de agua. Determine la masa final. Perfecto. ¿Cómo hacemos esto? Yo tengo un recipiente aquí. Creo que es evidente que lo que vamos a tener es HF y vamos a tener agua. Esto es lo que vamos a tener. Ahora, ¿cuánto tenemos de cada uno? Es la pregunta del millón, ¿no? De HF dice que son 20 moles, ¿no? ¿O estoy copiando mal? 12,6. Ajá. 12,6 moles. Perfecto. Listo. Y de agua tenemos 20 moles. Perfecto. Ahora, me pide la masa total. Entonces, si yo supiera la masa molar de cada uno de ellos, ¿podría obtener o no la masa, muchachos? Claro. ¿Cuánto es la masa molar del HF? Sácale a ver. Flúor vale ¿cuánto? 19. Más 1, esto vale 20, ¿sí o no? ¿Es correcto? ¿Y cuánto vale la masa molar del agua? 18. Profesor, ¿por qué ha hecho eso? Porque se sabe qué cosa, que el número de moles es la masa sobre la masa molar. Entonces, la masa simplemente es el producto del número de moles por la masa molar. Ahí está. O sea, que si yo multiplico moles por masa molar, ¿obtengo la masa? Sí, se acabó. Moles, masa molar. Multiplica, por favor. Vamos, ellos dos. Vamos a ponerlo así. Multiplícalo. ¿Cuánto sale? A ver, esto me sale ¿cuánto? 12, 5, 252. 252. Ahí está. 18 por 20. 360, ¿no? Me pide la masa total. Súmalo, pues. Súmalo. ¿Cuánto es la masa total, por favor? Vamos, súmalo. 2, 1, 6. 612, creo. $612. Y esa es la respuesta, ¿no? Porque a mí el problema que me pide. Me pide la masa final de la mezcla. 602. ¿Ya está? Clave casa. Listo. ¿Está claro, por favor? ¿Estamos claros? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien? Todavía creo que estamos manejando todo esto, ¿no? Bacán.
Vamos con la 8. ¿Qué nos comenta la 8, niños? A ver. Llamamos 8. ¿Qué dice? A ver. El 8 morocho. Dice, una sal hidratada, llamada también hidrato, tal como el carbonato de sodio deshidratado, al calentar se convierte en un hidrato inferior. Determine el nombre respectivo si el peso fórmula disminuye en 108 UMA. Bacán. A ver, ¿cómo es esto? Mira, yo tengo esto. Punto. Ya, primero hay que entender esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa más o menos algo así. Lo voy a graficar. Esto significa que yo tengo acá mi mineral así. Mi mineral de Na2CO3. Y que eso está húmedo. Está húmedo. Y que justamente esa humedad, voy a ser bien exagerado para graficar la humedad, ¿ya? Que esa humedad es todo esto. Ahí está. Voy a ser bien exagerado. Está húmedo, está con agua, el agua está adherida. Entonces, esto de aquí es el agua. Esto de aquí. Entonces, estoy siendo muy exagerado, definitivamente, ¿no? Porque obviamente todo eso está mezclado, pero para que el gráfico se pueda entender, eso es lo que quiero que entiendas. Ese punto que tú ves acá significa que está adherido. O sea, en pocas palabras, está húmedo, pues. Está húmedo, ¿no? Es como cuando tienes una bola, no sé, de un pedazo de ladrillo y le agregas un poco de agua. Hay agua que entra y el ladrillo está húmedo. Es eso. Pero ahora dice que yo lo voy a calentar. Entonces lo vamos a poner acá al fogón, ¿no? Ya está. Y entonces, luego, ¿qué va a pasar? Dice que eso se va a convertir en un hidrato inferior, o sea, ya no va a tener 10 de él. Pero ahora yo te hago la pregunta, ¿por qué ha disminuido? ¿Por qué ha disminuido? ¿Porque ha desaparecido carbonato de sodio o porque el calor evaporó parte del agua? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Porque él, claro, dice, ¿no? Dice el nombre respectivo si el peso fórmula disminuye. Si yo le doy calor, ¿quién es el que va a disminuir? ¿El carbonato de sodio o el agua va a empezar a evaporarse? Claro, el que se va a empezar a evaporar es el agua, ¿no? Ok. O sea, ahora yo sigo teniendo lo mismo de él. Sigo teniendo lo mismo. Lo que ha disminuido, y lo voy a graficar ahora más delgadito, lo que ha disminuido, ¿qué cosa es? Es el agua que estaba adherida. Es el agua que mantenía húmedo esto. Esto es lo que ha disminuido. El agua ha disminuido. Ya. Perfecto. Entonces, vamos, pues. Entonces, sácale la masa molar al primer caso. Primer caso, ¿no? Sácale su masa molar, por favor. Vamos, sácale nomás con confianza. ¿Cuánto es? Al primer caso sería 2 veces sodio que vale 23 más carbono que vale 12 más 3 veces oxígeno que vale 16, ¿no? Y esto más 10 veces, porque este punto significa más, el agua que vale 18. ¿Cuánto sale eso, por favor? ¿Cuánto sale eso? Vamos, hazlo por partes. Quiero que lo hagas por partes. ¿Cuánto sale esto de acá? 2 por 23 más 12 más 48, ¿no? ¿Eso cuánto sale? 106. ¿Esto sale 106 o no? Y esto sale 180. ¿Es correcto o no es correcto eso? ¿Es correcto o no es correcto eso? Esto es de la sal y esto es del agua.
¿Es correcto o no es correcto eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. Pero una vez que se calienta, entonces segundo caso, una vez que se calienta, dice que disminuye en 108. Entonces yo te hago la pregunta. Acá es donde disminuye. Yo te hago la pregunta. ¿Cuál es la fórmula de él? La fórmula de él es Na2CO3.x agua. Porque yo no sé cuándo tengo de agua ahora. No lo sé. Por eso lo llamo X. Pero dime tú, cuando yo lo calenté, ¿cambió la masa molar de la sal? No. Eso sigue siendo igual, ¿sí o no? Eso sigue siendo igual. La masa molar de la sal sigue siendo la misma porque a la sal no le pasó nada. Sin embargo, el agua sí, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser lo del agua, por favor? ¿Cuánto tendría que ser lo del agua? Vamos. Lo del agua tendría que ser X por 18, ¿sí o no? X por 18. Pero según el dato del problema, ¿en cuánto ha disminuido la masa molar de él con él? ¿En cuánto ha disminuido? ¿En cuánto ha disminuido, dice? En 108, ¿sí o no? Entonces yo te hago una pregunta. ¿Esa cantidad que ha disminuido es de la sal o es del agua? Así de frente nomás. ¿Es de la sal o es del agua? Del agua. Entonces, el agua era 180. Réstale, por favor, réstale los 108. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? 72. Entonces, esto debe ser 72. Ya está. Por lo tanto, muchachos, ¿cuánto es X? 4, ¿sí o no? Ya está. Por lo tanto, entonces, esa sal ahora debe ser 0.4 aguas. Ahí está. ¿Cómo se llama esto? Eso se llama carbonato de sodio tetra, porque es 4. Tetrahidratado. ¿Ya está? ¿Cuál es tu respuesta, hijo? ¿Cuál es tu respuesta, por favor? Tetra, ¿no? Carbonato de sodio tetrahidratado. Muy bien. ¿Cuál es la clave? Ya está. Muy bien. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Ya está. Por ahí me piden la 12. A ver, vamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué tiene la 12? Que nos los piden a tantos gritos. Vamos a ver la 12. Pues. Igualito, avancemos problemas, no estamos avanzando, dice. El grafito, ¿por qué X por 18? ¿Por qué la masa molar? Pues, ¿cuánto es? Sería, por si acaso no se entendió eso, sería así, ¿no? ¿Cuánto hay de hidrógeno? 2X. Masa atómica 1, más. ¿Cuánto hay de oxígeno? X, masa atómica 16. ¿Cuánto sale esto? 18X. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Ya está. Muy bien. Me dijeron la 12. Vamos a ver qué dice. El grafito es una de las formas polifórmicas en las que se puede presentar el carbono en la naturaleza. Dice, en 18 gramos de grafito indique la cantidad de átomos y protones contenidos respectivamente. Ya, no me digas que el problema son los protones. Bueno, entonces hay que leer, pues, hay que leer. ¿No? Entonces vamos acá primero. Me pide el número de átomos. Perfecto. Entonces, yo recuerdo esto. Masa molar, número de átomos entre Avogadro. ¿Listo? Apliquemos. Seguramente el problema es los protones, seguro. Vamos, pensemos un poquito, pues. Pensemos un poquito cómo se va a hacer eso. Bueno, me pide el número de átomos, ¿no? Ya calculemos. Entonces, el número de átomos de grafito, que es carbono, sería la masa, que vale 18, por Avogadro. Avogadro
Ya le pongo Avogadro nomás, así mol. Y entre su masa molar. ¿Cuánto vale eso? 12. Ahí está. ¿Cuánto es eso, por favor? ¿Cuánto es el número de átomos? Vamos. 1.5, ¿no? 1.5. Profe, 1.5 n sub 0. Profe, no hay clave. ¿Cómo que no hay clave? Si n sub 0 es mol. Ahí está, pues. ¿N sub 0 no es mol? ¿N sub 0 es mol o no? Claro, N sub 0 es mol, ¿no? N sub 0 es mol. ¿Te acuerdas que lo pusimos por acá las equivalencias? N sub 0, mol, no hay problema. Ya, entonces viene la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no les ha salido esa pregunta? No lo sé, vamos a ver. Entonces yo digo esto, ¿no? Tengo mi átomo de carbono cuyo número atómico es 6. Entonces, ¿yo qué puedo observar de acá? Que si yo tengo solo un átomo, solo uno de carbono, él tiene 6 protones. ¿Sí o no? Dime si eso es verdad o mentira. Si yo tengo un átomo de carbono, hay 6 protones. Pero yo no tengo un átomo. ¿Cuántos átomos tengo yo? ¿Cuántos tengo? 1.5 mol, ¿sí o no? Ah, entonces yo digo, o sea que si yo tengo 1.5 mol de átomos de carbono, ¿cuánto será? Regla de 3 hijitos. 1,5 mol por 6. Ahí está. Vamos, muchachitos, ¿cuánto es eso? A ver, se posible 9, creo. 9, ¿no? Pero 9 no, ¿ah? 9 mol de protones. Ahí está. ¿Cuál sería tu respuesta, hijo? Entonces, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Estaba difícil? No, ¿verdad? No estaba complicado. No estaba complicado. No estaba complicadito. De repente por ahí les trajo un poquito de problemas, ¿no? ¿Cuál es la clave de la 11? Ese problema 11 vino en una práctica de la pre. O sea, ese es full teoría. ¿Cuál es la clave de la 11? Vamos, muchachos, vamos. ¿Cuál es la clave de la 11? ¿Cuál está mal? Dice, ¿no? Ajá. Pero, correcto, esa es la clave, pues, ¿no? Dice, indique la cantidad que no se ajusta a la realidad de mol. Recuerda que le dije, ¿no? Masa atómica, masa molar, masa fórmula, moles. Todo eso está dado para cuerpos pequeños. Entonces, ¿es correcto hablar de una docena de papel filtro? Claro. Docena es una cantidad para ello. ¿Una mol de cloruro de calcio? Claro. Cloruro de calcio estamos hablando de una unidad fórmula, ¿no? Una mol de cobre, también estamos hablando de átomos. Una mol de tubos de ensayo. Una mol de tubos de ensayo. ¿Eso será correcto? No, porque la mol no puede ser utilizado para cuerpos gigantes. La clave de EDAS. Así vamos, ¿eh? Y esa preguntita vino, muchachos, imagínense. Esa preguntita vino. Les cuento, entonces es importante, ¿no? Importante que manejemos ello. La 9. La 9. Estábamos en la 8, vamos para la 9. Vamos por ahí. ¿Qué dice? Una muestra sólida de ácido oxálico, al estar expuesta al medio de laboratorio, se contamina, donde la muestra aumenta su masa hasta alcanzar 400 gramos y disminuye su porcentaje de pureza hasta 90%. Determine el número de moléculas de ácido oxálico presente. Ya, entonces, mira,
Nosotros teníamos el ácido oxálico sanito, purito, por decirlo así. Lo teníamos purito, ¿no? H2, C2O4. Era purito, ¿no es cierto? Pero dice que eso se deja expuesto al aire libre, donde la muestra aumenta su masa hasta alcanzar los 400 gramos. Ah, ya. O sea, eso lo dejé libre en el laboratorio y al toque se pegaron las impurezas. Aquí están las impurezas. Ahí está, mira. Ahora, ¿cuánto tengo yo de él? No lo sé, lo voy a llamar X gramos, ¿ya? Pero dice que ahora la masa total, o sea, de lo que tengo más las impurezas, ¿cuánto vale, muchachos? 400 gramazos, dicen. Eso es todo ahora, ¿no? Es decir, la masa pura más las impurezas ahora han hecho que la masa sea 400. Pero dice que el porcentaje de pureza es 90%. ¿Qué significa? Ya. Que ahora, esto de aquí, si mira, cuando no había nada, H2CO4 era solito, su porcentaje era del 100%, ¿sí o no? Cuando no había nada, su porcentaje era del 100%. Pero como lo dejé expuesto en el laboratorio, ahora su pureza disminuyó hasta donde ya no va a ser 100%, porque ahora tiene impurezas, sino que ahora, ¿cuánto es ese porcentaje, dicen, muchachos? ¿Cuánto es? 90%. ¿Qué significa eso? Ya. Eso significa que la masa de H2, C2O4 tiene que ser el 90% de ¿cuánto? Del total, o sea, de los 400 gramos. ¿Cuánto es esto, señores? ¿Cuánto es esto? 360 gramazos, ¿sí o no? Dime si eso es verdad o no. Dime si eso es verdad o no, por favor. Eso es verdad, ¿sí o no? Son 360 gramos ahora. Me pide el número de moléculas. Ya. Entonces yo digo, bueno, pues se sabe que la masa sobre la masa molar te da el número de moléculas entre Avogadro. Ahí está. Vamos, muchachos. El problema ha terminado prácticamente. El problema prácticamente ha terminado. Ha finiquitado, ha cerrado, ha muerto. Vamos. Te me mueres. Me falta solo la masa molar. Me falta solo esta masa molar. ¿Cuánto es la masa molar, por favor, del H2C2O4? ¿Te lo dan o tú lo tienes que calcular? Dale. No te lo dan. Dale, sería 24 más 2 más 64. 90. Ya está. 90 gramos por mol. Ahora sí, con todo. La masa, 360. La masa molar, 90. El número de moléculas es lo que quiero calcular. No X, no lo voy a llamar. Simplemente el número de moléculas, para no confundirlo. Ya está. Tengo que reemplazar a Avogadro. Mira las claves. O estén funcionando en sus valores. No hay que reemplazar. Entonces simplemente sería 6 por 10 a la 23. Ya está. Esto sale 4 por 6. El número de moléculas sería 4 por 6, saldría 24 por 10 a la 23. ¿Es correcto o no? Pero está en la notación científica, entonces entre 10 por 10. Por lo tanto, el número de moléculas, muchachos, ¿cuánto sería? 2,4, pero por 10 a la 24. Y ya está. ¿Cuál es la respuesta, niños? ¿Cuál es la clave? 2,4 por 10 a la 24. Ya está. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal la clasecita? ¿Complicada? ¿Difícil?
¿O está manejable? Yo creo que está manejable. Está manejable la clasecita. Claro que nada le quita el hecho de que ya como estamos en matemáticas, ya aquí pues entran opiniones dispersas, ¿no? A los que les gustan las matemáticas están muy contentos, ¿no? A los que luchan con las matemáticas día a día como que le encuentran un pequeño sinsabor, pero ahí estamos pues, ahí estamos dándole. Pero yo quiero que te des cuenta que no es difícil. Esa es mi intención aquí, que tú te des cuenta de que esto no es difícil. Hay que tener clara la fórmula, de hecho que sí. Hay que tener claras las matemáticas, de hecho que sí. Pero no es difícil. Porque si fuera difícil, nadie dominaría pues el curso de química ni las matemáticas. ¿Ok? A ver, ¿dónde es en la...? Por ahí no entendí una clave, creo que no. Samari, no sé qué me está diciendo. Podrías hacer, note las claves de la semana 4, no las tengo las claves, pero las claves se las pueden pedir al tutor, el tutor les puede dar las claves, los materiales están con claves, solo habrá uno que otro problema que no tiene claves, así que por ahí eso lo pueden dar de repente, ¿ya? Listo muchachitos, la fotito y a la clase que tengan, de repente tienen clase ahorita y yo estoy que hablo y hablo acá, y el profesor está esperando.